Estamos con Ana, que nos ha acompañado ya otros días en este programa Conversaciones, cuyo título más largo es Diálogos morales de la vida cotidiana. O sea, reflexiones que desde un punto de vista filosófico tienen que hacerse en casa, en la calle, en el casino. Hay que hablar de estos temas y, bueno, no debemos olvidarnos, ya que estamos en un casino, en este centro cultural, Acsati, que hay que agradecerle, está escrito luego en la pantalla, que el Centro Cultural Acsati es el que nos ofrece estar aquí en sus salones tan amablemente, en una tarde soleada como la de hoy, aunque luego la emisión pueda ser de noche, pero ahora mismo el momento es atractivo. Así que vamos a tratar del aborto, o sea, un asunto problemático que no se puede tratar como si fuera un tópico, como un prejuicio, porque puede acarrear problemas psicológicos, incluso psiquiátricos, definitivos. Y por tanto se debe reflexionar acerca de ello y considerar todos los aspectos morales. Y yo te hago la primera pregunta, que ya hemos estudiado. ¿Hay alguna aceptación moral del aborto? ¿El aborto es moralmente aceptable? Bajo mi punto de vista, yo lo veo aceptable en caso de violación, de que la madre pueda correr peligro su vida o que el bebé pueda nacer con malformaciones congénitas. En esos casos sí, pero claro, cada uno... Por eso es bueno lo que has dicho de que no debemos juzgar a los demás porque no conocemos la historia que tiene cada persona detrás. Entonces, que la decisión, tanto para sí como para no, la haya tomado esa persona, pues nunca hay que llevarle la contraria. Se puede aconsejar, pero nunca hay que juzgar a esa persona ni decirle que es mejor o peor por hacer determinada cosa. Entonces, yo cuando no veo que es moralmente aceptable es en los casos de embarazo por irresponsabilidad de la pareja, porque hoy en día hay muchos métodos anticonceptivos, desde el preservativo hasta las pastillas anticonceptivas que te las puede pasar la Seguridad Social, en caso de que económicamente pues esa persona pues no tenga dinero suficiente para costeársela, o el implante subcutáneo o el DIU. Al final hay muchos métodos para evitar quedarse embarazada y no hay que contar con el aborto como una posibilidad si te quedas embarazada. Como hay personas que dicen, si me quedo embarazada, aborto. Yo pienso que no habría ni que contemplar esa posibilidad, habría que evitar que esa persona se enfrente a esa tesitura de abortar o no abortar y puede usar métodos anticonceptivos para prevenirlo. Muy bien. Dijiste al principio que la violación sería una razón para poderse abortar. La Iglesia oficialmente no lo acepta. Yo, sin embargo, pienso que es un error, porque nadie puede tener responsabilidad ninguna sobre lo que no ha aceptado en absoluto, en su voluntad. Claro. O sea que Dios nos crea para ser libres y conscientes, y entonces si se presenta un caso de violencia en que se pierde la voluntad de decisión, y eso acarrea el tener un feto, en verdad, desde un punto de vista moral, es inaceptable el que el producto de la violación prospere. Es que ya si es traumático el hecho de la violación en sí, imagínate encima quedarse embarazada de ese acto. Es que es muy duro. Entonces, ¿en cuáles casos crees tú que el aborto sería aceptable desde tu punto de vista? Porque hoy en España
por las leyes se puede abortar sin tener ninguna limitación moral, ninguna. ¿Tú consideras que sí debe haber limitaciones morales para el aborto? Debe haber limitaciones, yo pienso que sí, porque si no se normaliza mucho el aborto y realmente tiene consecuencias tanto psicológicas como físicas, porque hay mujeres que luego les cuesta más trabajo quedarse embarazadas si lo hacen repetidamente el hecho de abortar. Entonces, claro, si no hay limitaciones, pues la mujer, si es descuidada, pues aborta y luego cuando quiera tener un bebé puede no poder por culpa de haber estado así abortando. Entonces, si ponemos limitaciones, se intenta evitar, o si no cumple las indicaciones que den, se puede abortar en tal circunstancia, pues si no entras dentro de esa circunstancia tienes más cuidado porque sabes que no te va a cubrir ese aborto, no te lo van a permitir, entonces tienes más cuidado para evitar eso. Tengo la impresión de que hay mujeres que no saben lo que acabas tú de decir, de que la reiteración del aborto puede llevar a la imposibilidad de engendrar normalmente y de ir a un embarazo correcto. ¿Tú crees que mucha gente no sabe eso? Yo pienso que no lo saben, sí. Porque como se toca de forma superficial, no se profundiza y no se investiga y no te das cuenta de que realmente puede tener consecuencias. Porque al final, si quieres, comento un poquito, Antonio. Sí, claro, por favor. Hay dos tipos de aborto. El aborto químico, que es mediante las pastillas, que eso en las 8 primeras semanas de embarazo puedes optar a ese aborto. Pero a partir de las 8 semanas ya es el aborto quirúrgico, que al final es una intervención y como tal pues puede tener sus riesgos de hemorragia, de infección. Entonces, dentro de este tipo de aborto está la aspiración, que es la succión del feto o embrión, y la dilatación o legrado, que en el caso de la dilatación o legrado lo que se hace es que se produce la apertura del cuello uterino y se raspa el revestimiento. ¿Qué pasa? Que claro, si eso se hace una vez, no tiene por qué pasar nada, o sí, o puedes tener la mala suerte de que sí, pero si se hace reiteradamente, en más de una ocasión, se pueden producir unas lesiones o cicatrices que luego dificultan el hecho de que, no de quedarte embarazada porque el aborto no afecta a la fertilidad, sino a la capacidad de tú físicamente poder retener a ese feto. También con el caso de la dilatación, al final, al abrir ese cuello uterino, pues puede producir una debilidad en el mismo y que cuando la mujer quiera quedarse embarazada ya bien, de verdad, tengan que hacerle una intervención poniéndole un punto de sutura para mantener el cuello uterino cerrado. Por eso te digo que consecuencias puede haber. He conocido un caso de eso, trágico, porque efectivamente el feto, que ya estaba a punto de nacer, nació sin vida. Y nació sin vida por los problemas que tuvo la embarazada, que había tenido experiencias abortivas en distintas ocasiones. Y por lo visto nadie le había dicho del riesgo de que la reiteración del aborto podía perjudicar luego un último embarazo. Nadie se lo advirtió. Ya, porque al final, por ejemplo, las cicatrices esas que se pueden formar, se puede operar mediante cirugía para quitarlas, pero claro, ya te enfrentas a otra intervención, ¿sabes? Por eso que hay que pensárselo bien y si un día tienes la mala suerte de que no te queda más remedio de abortar, pues estar muy concienciado de que no lo hagan más veces. Hombre, está el caso de los abortos involuntarios, que eso ya es otra historia, eso ya las mujeres no tienen la culpa y ¿qué le vamos a hacer? Claro. Pero hablamos del aborto inducido. Y ante la disyuntiva
de quién debe prevalecer, si el feto o la madre. ¿Qué opinas tú? Ojalá fueran los dos, pero claro, ante uno u otro, pues el que tenga más probabilidades de sobrevivir. O en el caso de que tengan las mismas y haya que salvar a uno de ellos, yo pienso que la madre, porque al final puede tener más otras oportunidades para tener un nuevo bebé. Si no, el bebé que llegaría al mundo no tendría madre, hombre, con el padre y la familia, el respaldo de la familia, el niño o la niña crecería estupendamente, pero hombre, al final sin madre, puestos a elegir así de forma superficial, pues Ya. yo elegiría a la madre. Habría que preguntarle esto al público. ¿Qué opina? ¿Qué opina el público de cuál debe ser la prioridad? ¿El feto o la madre? Habría que preguntárselo, porque desde un punto de vista cristiano, la generosidad debe estar en la conducta del cristiano, y es generoso dar vida y uno perderla a cambio de que el que va a nacer pues la mantenga. Eso sería generoso. Sería egoísta decir no, prefiero yo que el niño muera, pero yo sigo viva. Hombre, seguramente si le preguntan a la madre, diría que sobreviva a su bebé. Por supuesto, seguramente. Pero así hablando entre tú y yo. Bueno, no estamos hablando tú y yo, estamos hablando ante la cámara, y por tanto Entre todos, hablando el entre público es el que quiere saber qué pensamos nosotros. Sí. Yo pienso que la generosidad obliga a dejar al hijo que prevalezca. Y el egoísmo sería prevalecer la madre. Otra cosa es que pensar a la madre que en una situación económica extrema, sin ninguna ayuda familiar de ningún tipo, pues claro, pues la madre dijera, bueno, pero ¿qué hago yo con qué hace este niño que van a hacer si resulta que no tengo ninguna familia que lo pueda ahora ayudar a salir adelante? Tendría ella que hablarlo antes con familiares lejanos, con alguna institución. O sea que desde el punto de vista moral no es fácil la respuesta. Y desde luego manda la generosidad. La sociedad nos obliga a ser generosos, a anteponer a los demás a nosotros mismos. Por supuesto que lo dice el cristianismo, sin ninguna duda, ¿no? Porque el cristianismo manda querer a los demás antes que a uno mismo. Luego no digamos a un hijo, ¿no? Pero ya al margen del cristianismo, el principio moral con el que nacemos todos, o sea que es nuestra conciencia moral, también nos invita a no ser egoístas, al margen de la existencia de Dios y del compromiso cristiano de cumplir. La conciencia moral nos indica que debe prevalecer el que va a nacer y no el que ya ha vivido. Bueno, otra pregunta: economía familiar y aborto. ¿Qué piensas tú de eso? Que hoy en día hay muchas ayudas para que una madre pueda traer a un bebé al mundo. Al final, desde Cáritas, un montón de asociaciones que si no puedes costear la leche del bebé, medicina, te ayudan y para el tema de estudios existen las becas y tal que también te ayudan y yo creo que hoy en día, gracias a Dios, puedes sacar al hijo adelante. Antiguamente no, antiguamente dependía de lo que tenías y ya está. Pero hoy en día, como hay tantas ayudas, sí podrías hacerlo. Me ha recordado eso de las ayudas hoy. Me ha recordado eso, yo que ando en el archivo municipal de Lora del Río con frecuencia, de que muere un profesor. Estoy hablando de los años 1880. Y entonces el ayuntamiento pues dice, claro, que acaba de morir y deja viuda, 3 hijos
y a la madre de él. Y claro, el ayuntamiento dice que lo único que le puede ayudar, y le va a ayudar, es en pagar el traslado del cadáver al cementerio, y le paga la sepultura. Y ahí se agota la aportación del ayuntamiento y de la sociedad de 1880 a esa familia, que se queda 2 mujeres sin ingresos y 3 niños pequeños. Fíjate. Y no existe pensión. O sea, era una sociedad muchísimo más dura, Sí. la de hace 130 años, que la de ahora, sin ninguna duda. O sea que las condiciones de subvención en que hoy vivimos no cabría, sino como tú dices, que hay que permanecer al lado del niño y tenerlo, porque la sociedad lo va a ayudar. Sí. ¿Qué me dices del planteamiento de aborto y sexualidad irresponsable? Lo que te he comentado antes, que es que ese aborto sí lo veo yo mal desde mi punto de vista. Repito que cada uno tiene sus circunstancias y no sabemos nunca lo que hay detrás. Pero claro, si eres irresponsable, luego cuando cometemos un error tenemos que enfrentarnos a las consecuencias. Al final hay que ser, igual que eres maduro, mayor para ciertas cosas, también tienes que serlo para otras. Y si no te quieres quedar embarazada, pues eso, tomar medidas para que eso no pase. Claro. También es comprensible que una niña pequeña que se quede embarazada, pues es una situación difícil porque ya te limita mucho la vida, ¿no? Pero por eso, cuando una niña empieza a mantener relaciones sexuales, una muchacha empieza a mantener relaciones sexuales o se saca a su novio, pues yo creo que lo mejor que podría hacer es o usar preservativo, o en el caso de que no quiera usar preservativo, pues hablar con su madre, su padre, y que vayan al ginecólogo y le receten unas pastillas anticonceptivas en función de sus niveles hormonales y tal, y que se las tome, y así está ella tranquila también, y la familia también. Claro. O sea, moralmente hay que considerar que el aborto debe ser una preocupación de la sociedad, debe resolverse, y las consecuencias psicológicas de la persona que irresponsablemente incurre en abortar tiene a su vez una problemática también de persona que no tiene un carácter maduro ante la sociedad. O sea que el aborto debería ser una preocupación a resolver y no a aceptar como si fuera un asunto intrascendente o de mediana importancia. ¿Quieres añadir algo más, Ana? Pues a mí me gustaría añadir que es lo que usted dice, que hay que ver el aborto desde el punto de vista de que tiene consecuencias físicas y psicológicas. De hecho, hay un síndrome que es el síndrome de posaborto, que en la mujer se genera sentimiento de culpabilidad, cuadros de ansiedad, pesadillas nocturnas, porque al final se queda un remordimiento. Somos seres humanos, al final ese hecho de no haber tenido al bebé, aunque tuvieras tan pensado el hecho de abortar, luego te queda por lo menos el pensamiento de qué habría pasado. Hay incluso mujeres que llevan la cuenta de los años que tendría el bebé si hubiera nacido. Bebé, niño y vamos, incluso años, llevan años llevando la cuenta. Entonces por eso digo que no se puede tocar el aborto, no puede ser algo que se normalice, porque realmente no es algo normal. Hay que evitarlo para que la mujer también se sienta bien consigo misma.
No conocía yo esa experiencia de que hubiese mujeres que llevaran la cuenta del ser no nacido. Porque al final se te queda ahí la sensación. Claro. Claro. Y un día estás en tu casa sin hacer nada y puedes estar pensando en ese, porque al final ese acontecimiento es un poco traumático, el hecho de tener que ir al hospital, la intervención, y luego, que el hecho del aborto, que eso es algo delicado, es algo delicado. Así que esperamos haber aportado a los espectadores motivos de reflexión, que es lo que pretendemos con estas conversaciones que hacemos. Que tengan buena tarde.